Federico Malpica, investigador, asesor y formador en las áreas de calidad e innovación educativa, desde 1998. Cofundador y director del Instituto Scalae para la calidad de la enseñanza-aprendizaje y miembro del grupo impulsor de la Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva. Docente de vocación, profesor universitario, conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre temas educativos y autor de artículos y publicaciones en el ámbito educativo, así como del libro 8 ideas clave, calidad de la práctica educativa, referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Asesor de diversas instituciones educativas, universidades y administraciones públicas en España, México, Argentina, Colombia, Perú y Qatar. Así como participante en diversos proyectos, formaciones, congresos y simposios internacionales. Ha participado y coordinado más de 400 intervenciones en instituciones educativas, públicas y privadas, desde infantil hasta la universidad, donde han asistido más de 9.000 docentes en 7 países. Cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su objetivo como profesional es contribuir a la mejora de la educación y la profesionalización de la práctica docente. Señores y señoras, con ustedes, Federico Malpica, en su conferencia Las comunidades online de aprendizaje profesional como herramientas para el desarrollo docente. Buenos días a todas y todos. Gracias al Sistema Educativo de Valladolid y bueno, a esta presentación también. Es para mí un honor estar el día de hoy con todos y todas ustedes. Como saben, pues resido en Barcelona, pero para mí es siempre un orgullo y un placer poder venir a México, a mi país, y estar con colegas y compatriotas comentando temas tan trascendentes como son aquellos que tienen que ver con la educación y la innovación educativa. El día de hoy me gustaría poder conversar con ustedes acerca de lo que son las comunidades profesionales de aprendizaje e inclusive pues dar algunas perspectivas de los últimos avances, digamos, sobre este tipo de estructuras que ayudan a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas y el uso de la tecnología que se está llevando a cabo para el desarrollo de estas comunidades. Por eso, un poco la idea de la conferencia es llevar un discurso, digamos, y una conversación a lo largo de lo que es sobre todo nuestra profesión como docentes. En este congreso seguramente ustedes han estado asistiendo a diversas conferencias, talleres, mesas redondas, simposium, donde se han tratado sobre todo temas que tienen que ver con cómo dar las clases mejor, cómo ayudar a nuestros alumnos, pero a mí me gustaría que en este breve espacio de tiempo que tendremos nos demos una pausa para pensar en nosotros como docentes y en nuestra profesión y en la capacidad que podemos llegar a tener para trabajar juntos en la mejora y en la innovación de nuestras aulas. Vamos a comenzar hablando del tema de los condicionantes. Es importante hablar de todos estos temas porque al final todo está cambiando en el mundo en general, está cambiando la sociedad y seguramente como nosotros nos formamos, es una respuesta que nos dieron en su momento, seguramente tenemos que generar nuevas respuestas para los retos a los que nos enfrentamos el día de hoy. La educación del siglo XXI requiere desarrollar formas de enseñar totalmente nuevas, porque es que todo ha cambiado. Y en los últimos 30 años hemos vivido, digamos, múltiples avances y múltiples cambios en todo lo que podríamos denominar como la práctica educativa, pero también es porque está dando respuesta a una sociedad que también está cambiando mucho y por tanto los alumnos que tenemos hoy en día ya no se parecen mucho a los alumnos que teníamos hace 30 años. Si eso es así, ahora nos podríamos pasar hablando bastante de todos estos cambios, ¿no? Pero los sentimos, los sabemos, los conocemos y por tanto la idea es que podamos dar nuevas respuestas a los retos que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué alternativa nos queda? Enseñarnos entre nosotros, aprender entre iguales. La estructura de trabajo, si queremos realmente comenzar a desarrollar nuevas prácticas educativas en las aulas, requiere como docentes que podamos practicar y reflexionar sobre la práctica y además con ayuda contingente y por tanto no nos queda más remedio que ayudarnos entre nosotros y montar un sistema de trabajo en las escuelas que permita que los profesionales podamos aprender unos de otros. A esa estructura, colegas, le podemos llamar una estructura de comunidades profesionales de aprendizaje. Una comunidad profesional de aprendizaje es una estructura que funciona en una institución educativa para que los
diversos docentes puedan aprender unos de otros y puedan desarrollar su práctica. Como país, yo diría que no es el foro y por tanto pues ya iremos mejorando, digamos, eso no, nosotros aquí no podemos ir. Pero como escuela, como centro educativo, como institución, aquí sí que podemos hacer mucho, en nuestro microespacio. Y por tanto, ¿en qué nos fijamos? Porque en lo que nos fijemos como estructura, en lo que le demos importancia, es lo que al final vamos a obtener como resultados. Por tanto, yo diría, pues vamos poniendo el acento en nuestra formación y la capacidad que tengamos para dialogar y aprender unos de otros. Bien, hemos hablado de la importancia. Yo queda claro, estamos en unas condiciones, digamos, difíciles, pero la importancia es máxima de lo que nosotros podemos hacer en las aulas. Y por tanto, tenemos un reto como docentes en el siglo XXI. Y por tanto tenemos que generar un nuevo concepto de lo que es el desarrollo profesional docente para este siglo. Un nuevo concepto que ya no sea la típica capacitación, formación, cursillo, taller, seminario. ¿Podríamos hacer algo más? ¿Podríamos darle la vuelta de alguna manera? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Miren, de hecho hoy en día ya existe mucha formación docente. Existe mucha formación teórica. El problema es que hay muy poca formación práctica en el aula. Existe una inmensa cantidad de información para la docencia. Solo es entrar en internet y tenemos un montón de cosas, pero eso es un océano. El problema es que hay muy pocos criterios para la adecuación a la práctica educativa real. Muy pocos criterios. En internet hay un montón de información, pero ¿dónde están los criterios? Y luego, hay una presentación continua de buenas prácticas en foros como este y como otros, Pero, después del foro, ¿qué pasa? O sea, hay poca capacidad de colaboración y de generalización de dichas prácticas en los centros. ¿Cómo nos traspasamos la información? Y luego, hay un buen número de evaluaciones docentes estandarizadas. Además, algunas de ellas, pues, por su naturaleza, digamos, solo evalúan una partecita y encima, a veces, aplicadas de una manera poco ética. Pero realmente hay muy poca retroalimentación efectiva de la práctica de nosotros como docentes en nuestra clase, en nuestra aula, y de motivación para el cambio, que es lo que realmente necesitaría un profesional. El problema de las evaluaciones estandarizadas es que no están hechas para mejorar, ni para innovar, ni para desarrollarnos profesionalmente. Están hechas para que una administración mida de alguna manera el sistema. Pero si nosotros queremos mejorar e innovar, lo que nos serviría más bien es, diríamos, una evaluación más formativa, no tanto una evaluación sancionadora como son las evaluaciones estandarizadas. Y la evaluación formativa significa que nos demos cuenta qué más podemos hacer, que lo que hacemos ya lo hacemos bien, pero que siempre podemos hacer mejor las cosas. Y por tanto, cómo nos retroalimentamos de manera efectiva entre nosotros y cómo nos motivamos para el cambio. Y de esto hay muy poco. Por tanto, teniendo en cuenta esto, diríamos, vamos a darle la vuelta. Se trata de invertir la pirámide. No sé si ustedes conozcan esta pirámide de aprendizaje, también es de Edgar Dale, es un investigador que en los años 60, 70 hizo una investigación donde lo que él quería ver es con diferentes estímulos y diferentes, digamos, tipos de enseñanzas y de criterios y de herramientas, ¿con qué se quedaba más los que eran estimulados así, ¿no? ¿Qué retenían más en cuanto a su aprendizaje, ¿no? De hecho, esto se hacía 2 semanas después que había retenido de todo lo que te habíamos explicado, utilizando diferentes herramientas. Y se dio cuenta que en conferencias la gente se queda más o menos como con un 5%, que es lo que pasará el día de hoy, más o menos. Después de 2 semanas se acordarán de un 5%, que ya está bien. Luego, lectura, 10%. De lo que leemos, 2 semanas después nos acordamos más o menos de un 10%. Audiovisuales, temas audiovisuales, un 20%. Cualquier tema que escuchamos, pero al mismo tiempo vemos. Luego, demostraciones, te demuestran, un 30% nos quedamos más o menos. Luego, grupos de discusión, donde ya discutimos, dialogamos unos con otros, un 50%. Ahora, prácticas, no solo discutimos, sino que lo hacemos, lo desarrollamos, un 75%. Y cuando nos toca enseñar a otros, entonces un 80%. Colegas, a ver, las formaciones actualmente, cursos, cursillos, talleres, seminarios, congresos, ¿hasta dónde llegan? Entre el 30 y el 50%, ¿sí o no? No hay más. Por eso les decía el otro, en la otra cuestión, o sea, solamente entre un 10 y un 15% llegamos a aplicar eso en el aula. ¿Por qué? Porque nos quedamos en las demostraciones, audiovisuales, lecturas, conferencias, hasta ahí llegamos. Alguna vez un grupo de discusión pequeño dentro del taller, pero totalmente insuficiente, obviamente. Pero no les podemos pedir más esas formaciones, porque hasta ahí van a llegar. Si queremos
digamos, pasar más allá en esta pirámide del aprendizaje, eso necesitamos hacerlo en nuestras escuelas de otra manera. Y por tanto, eso también es formación docente, pero es un concepto diferente docente. Es decir, históricamente lo que ha pasado es que si queremos formar a docentes, o vamos fuera a formarnos, a capacitarnos, o contratamos a alguien de fuera que venga a capacitarnos a nuestro centro. Siempre es con algo que ocurre fuera. ¿Qué más? Es impulsada por instancias superiores. Alguien decide lo que lo tenemos que formar. Alguien hace un diagnóstico y dice, pues esta es la situación y por tanto nos tenemos que formar en esto. Y además, esos diagnósticos y tratamientos se realizan fuera del centro escolar. O sea, de hecho, alguien ha decidido que, por ejemplo, en esta reforma educativa tenemos que hacer no sé qué. Alguien ha decidido que cuando se trabaja en los consejos técnicos tenemos que hacer esto o lo otro. Alguien decide siempre de fuera, y normalmente incluso de fuera del centro. Históricamente ha sido así. Pero, ¿y si le diéramos la vuelta? Ahí el grado de participación de la instancia superior es máximo, ¿vale? Y luego cada vez es menos, entrando en el centro escolar y en los docentes, ¿no? ¿Y si le diéramos la vuelta? Y dijéramos que los docentes tengan el grado de participación máxima, y luego vamos hacia arriba. Y diríamos, ¿cómo le damos la vuelta? Pues sería, cuando hablamos de un enfoque de formación basada en la escuela, cuando hablamos de comunidades profesionales de aprendizaje, hablamos de que la formación docente es algo que ocurre dentro, entre colegas, no fuera. Fuera solo vamos a informarnos, pero luego regresamos a nuestro centro y aquí es donde nos formamos. Nos formamos entre colegas, practicando, dialogando, desarrollando nuestra práctica aquí entre iguales. Y además es una formación centrada en las necesidades de la escuela, no en lo que nos llega en instancias superiores, sino en aquellas necesidades que surgen del propio colectivo docente, que es lo que tenemos que hacer en las aulas en función de un acuerdo previo, de acuerdos que hayamos hecho entre nosotros. Y además, el diagnóstico y el tratamiento le realizan docentes y directores del propio centro. Aquí requerimos un acuerdo previo, un objetivo en común, y por tanto, nosotros cuando desarrollamos esto, el objetivo en común normalmente tiene que ver no con nuestra práctica educativa, sino que tiene que ver con los alumnos que queremos formar. Y por tanto tiene que ver con lo que llamaríamos el perfil del egresado aquí en Latinoamérica, que también podremos decir las finalidades educativas. Por tanto, antes de comenzar a trabajar nada en innovación, primero que tenemos que pensar, la primera pregunta de innovación no es que queremos implementar o innovar, sino la primera pregunta es, ¿y qué alumno queremos formar? ¿Qué alumno queremos formar? Y según el alumno que queramos formar, entonces desarrollemos, veamos qué estamos haciendo, en qué estamos contribuyendo como colegas en las aulas y qué más podemos hacer para formarlo. Y entonces la formación es algo que ocurre dentro, desde su propia concepción, desde el objetivo concreto que tenemos, porque el perfil de egreso contextualizado en nuestra escuela nos marcará nuestro perfil metodológico, didáctico, pedagógico. Y a partir de aquí podemos comenzar a desarrollar una práctica que nos dé identidad como colectivo docente. Bien. Ok, ¿qué tendríamos que hacer en esa formación? Entonces, ¿cómo tendría que estar diseñada? Siguiendo el ejemplo que decíamos del baile, por un lado, diagnóstico y personalización. O sea, esto tiene que ser en relación de cada docente, de su práctica, de sus necesidades. Es como tendríamos que desarrollar la formación. No puede ser una formación para todo el mundo igual, sino que tiene que estar diagnosticada. O sea, tiene que haber un diagnóstico de necesidades concreto de nuestra escuela y tenemos que poder personalizar itinerarios para cada docente en función de sus propias necesidades. Eso solamente se logra cuando podemos compartir. Luego, aprendizaje colaborativo. Está clarísimo, está demostrado que aprendemos cuando hablamos con otros, aprendemos mucho cuando compartimos, cuando hacemos un proyecto con un docente, cuando incluso charlamos en los pasillos sobre algo que queremos hacer en el aula. Ahí estamos aprendiendo. Cuando podemos observar otras aulas y otros nos pueden observar en nuestra clase. De hecho, entrar en un aula tendrá que ser algo natural en estas nuevas estructuras. Las aulas como espacios abiertos, donde podamos entrar, obviamente con un acuerdo previo, porque el problema no es entrar en las aulas, sino con qué criterio entramos. Pero si tenemos un acuerdo previo, podríamos utilizarlo para poder entrar. Un acuerdo previo significa que primero nos pusimos de acuerdo entre todos en algo que quisiéramos implementar en el aula, y entonces sí tiene sentido entrar y ver de qué se trata, entrar y ayudar al colega, entrar y darle retroalimentación y que también nosotros nos den retroalimentación, porque siempre estamos aprendiendo. Cuando damos retroalimentación a otro, cuando otro nos da retroalimentación a nosotros, estamos aprendiendo. Y finalmente, motivación y reconocimiento. O sea, tenemos que generar estructuras en las escuelas que permitan reconocer el avance que estamos teniendo en nuestras aulas. Que no sea lo mismo un docente con un año de experiencia repetido 10 veces que un docente con 10 años de experiencia porque ha hecho cosas diferentes durante esos 10 años. Si es lo mismo, estamos equivocando. No puede ser lo mismo. Y por tanto tenemos que encontrar motivación y reconocimiento. Mucha de esta motivación y reconocimiento, colegas, se encuentra participando.
Entre más participemos de la formación, entre más participemos en el desarrollo de la misma y en su propia evaluación, mayor motivación y reconocimiento encontraremos. Por tanto, toda la formación que viene de arriba hacia abajo, el problema que tiene es que no genera motivación y reconocimiento muchas veces. Es mejor que surja de abajo hacia arriba.